En el sonado caso Marca Group y Saha Goray, que devino en la salida del poder de Pedro Castillo, Martín Montoya Marcilla tuvo un papel preponderante. Aunque nunca fue comprendido como investigado, para muchos fue el testigo clave del caso. Y es que las investigaciones arrojaron, entre otras cosas, que Montoya prestó más de 1 millón de soles a Goray, dinero que habría formado parte de los supuestos sobornos entregados a Salatiel Marrufo, el tristemente recordado asesor del Ministerio de Vivienda en tiempos del profesor. Él presta la plata porque pues, tenía relaciones comerciales con la señora Saha Goray. Él trabajaba, le prestaba servicios. ¿Usted cree que la señora Goray le iba a indicar a Martín para qué iba a usar el dinero? Martín no sabía. Quien habla es Luis Montoya Villanueva, exdirector de la policía y padre de Martín, quien en junio pasado falleció a los 33 años, víctima del cáncer. Hoy Montoya padre ha quedado como apoderado de los intereses de su hijo, y es así que ha continuado con una denuncia presentada por Martín contra su ex socio en la financiera Palante, uno de los tantos negocios del fallecido empresario. La denuncia gira en torno a la forma en cómo su hijo fue excluido de esta empresa por sus vínculos con Saha Goray y el impago de un monto millonario que asciende a más de 24 millones de dólares. A la hora que lo quieren excluir del accionariado de Palante primero, donde él es accionista del 42.6%, le aducen de que él tenía relaciones con este caso que se está investigando. Hablemoslo claramente, el caso Saha Goray. Claro. Entonces, ahí empieza prácticamente el calvario de mi hijo. La denuncia hoy se ha formalizado en una investigación preparatoria que alcanza al ciudadano ecuatoriano Sebastián Crespo Herrera, socio de Martín en este holding, a las empresas del grupo, a altos directivos de estas firmas y hasta la cooperativa Pacífico, también vinculada al caso Goray. Los delitos que se le imputan a los investigados en este caso van desde organización criminal, lavado de activos, fraude y apropiación ilícita. Lo concreto es que aquí ha habido una desavenencia entre socios que se generó por una decisión de la empresa tomada por los socios al 100% en sus participaciones para que uno de ellos sea excluido. Para febrero del 2023, Martín Montoya, con apenas 31 años, tenía el 42% de acciones del Grupo Palante, una financiera fundada por el ecuatoriano Sebastián Crespo Herrera bajo el nombre de Grupo Yapa Corp en noviembre del 2017. Este porcentaje accionarial superaba los 62,5 millones de soles, un cerro de dinero. Como se recuerda, para febrero del 23, el nombre de Montoya empezó a aparecer en medios vinculado a Saha Goray. Se decía que él era el prestamista principal de la empresaria y luego se sabría que algunos dineros que le entregó acabaron en manos de Marrufo. Entonces su socio Crespo le mandó una carta notarial a Montoya. Le dice, estás desprestigiado y eso puede hacerle daño a la imagen de la empresa. Entonces lo mejor, lo más saludable es que te excluyamos. Esta es la carta notarial del 28 de febrero de ese año. Aquí, Crespo le pregunta a Montoya cómo el caso Goray podría afectar al Grupo Palante. En abril de ese año, Martín Montoya le contestó diciéndole que había sido citado en el caso solo como testigo y que no tenía vinculación con los hechos de corrupción. Pero dijo más. Señaló que la relación con Saha Goray se inició el 2017 conjuntamente con la del Grupo Palante, la cual se propició por gestión de Cooperativa Pacífico, donde le recomendaron hacer negocios con Goray para capitalizar al Grupo Palante, que en ese momento se encontraba urgido de fortalecer su patrimonio. ¿Usted o algún otro alto directivo del Grupo Palante le presentó a Martín Montoya a Saha Goray para hacer negocios? Yo, por lo menos, nunca. A la señora Goray le he visto en 2 oportunidades. ¿El señor Crespo Herrera? El señor Crespo, yo no tengo esa información, pero estoy convencido de que no. Y ningún aumento de capital proviene de la señora Goray, ni de ninguna empresa de la señora Goray. Los aumentos de capital se han producido de 2 fuentes únicas. De aportes del señor Montoya, debidamente documentados y bancarizados, y aportes del señor Crespo, debidamente documentados.
Lo dice Alexander Bazán, abogado del Grupo Palante. Como se quiera, la exclusión de Martín Montoya se dio en mayo de ese año, según su padre, sin que las causales figuraran en los estatutos de la empresa, recibiendo presiones y sintiendo los primeros golpes de la enfermedad que sería decisiva en su vida. Tampoco se aceptaron sus condiciones para traspasar sus acciones, que como decimos, tenían un valor superior a los 62 millones de soles. Correcto, yo firmo. Si me presionan tanto, ya él andaba mucho con sus dolores de cabeza. Pero estas acciones se las pasas al señor Luis Hermilio Montoya Villanueva. ¿Usted? Sí, por una deuda que le tengo a mi papá, porque él me tenía una deuda. Y al grupo, al Fondo EMAR, que es un fondo de inversión privada. Él pidió eso. No le hicieron caso. Bueno, yo no sé sobre presiones y dudo mucho que una persona mayor de edad experimentada en negocios se deje presionar para perder o por lo menos no tener control de varias sumas de dinero. Lo dudo mucho. En Palante señalaron que no se le pagó a Montoya el valor del monto de sus acciones por su exclusión debido a que no se llegó a un acuerdo entre las partes. Actualmente, estas acciones se encuentran en cartera y ellos aseguran que honrarán la deuda que tienen con Montoya por más que el asunto ya esté judicializado. La exclusión no hubiera podido existir si es que Martín no hubiera participado en la Junta Universal. Nosotros tenemos el acta de Junta Universal, que está aquí, donde el señor Martín Montoya firmó su exclusión. Él mismo reconoció que perjudicaba a la empresa y la firmó. La investigación fiscal producto de la denuncia de los Montoya también aborda otros aspectos. Según el exdirector de la policía, Crespo Herrera estafó con más de 5 millones de soles a su hijo, cuando este le vendió en febrero del 2022 un terreno de 600 hectáreas ubicada en Paracas, que estaba a nombre de Netcom Company, una empresa de Montoya. Crespo solo habría pagado el 10% del total y luego le habría dado un cheque sin fondos por 5.278.000 soles que Martín Montoya nunca pudo cobrar. Entonces Martín nunca puede cobrar lo que vendió, pero él ya tomó posesión de la empresa, ya estaba escrituralizado, ya estaba con escritura pública, usufructo la estafa que había hecho. Y una estafa continuada, porque hasta el día de hoy ni siquiera devuelve el activo, ni siquiera devuelve la empresa. Mi hijo, estando muy grave, cuando lo operaron en España, le hacía pidiéndole que le pague. Inclusive hasta le rogaba. Pero este señor ni eso lo conmovía. Se quedó con todo. Nunca devolvió. En Palante señalan que la transacción formó parte de un negocio que Crespo Herrera no pudo concretar y que cuando quisieron conciliar con Montoya para la devolución del terreno y las acciones de la empresa, este no asistió. Y nosotros hemos insistido, está en las cartas notariales y ojo, para que ustedes sepan, hemos presentado una carta notarial luego de fallecido el señor Montoya porque somos respetuosos de los derechos de las personas, dirigido a la madre de sus hijos, la señora Paloma Arroyo Vega, y está aquí el documento, donde le hemos ofrecido lo mismo que le ofrecimos al señor Montoya, devolverle la empresa con la indemnización. Entonces no hay forma alguna de que se pueda pensar que el señor Crespo quiso eludir o estafar. Otro aspecto de la investigación está referido a un depósito de 14 millones de dólares que en enero del 2020 hizo el general Luis Montoya a la cooperativa Pacífico para que Martín pudiera comprar acciones en el Grupo Palante. El dinero, según Montoya, provenía de una compraventa de un terreno en Cerro Azul, en la que el general aparecía como vendedor a pedido de su hijo. Según su denuncia, 10 millones de dólares acabaron en la cuenta del Grupo Palante, en Cooperativa Pacífico, para la compra de las acciones. Pero cuando quisieron reclamar los 4 millones de dólares restantes, nadie les dio razón. Nunca se lo dieron a Martín, menos a mí. ¿Y qué pasó con esos 4 millones? Es lo que le hemos pedido a Cooperativa Pacífico en cartas notariales mucho antes de hacer estas denuncias. Para mí que ese dinero ha ido a Palante también. Cooperativa Pacífico, quienes han sido comprendidos en la investigación por la supuesta comisión del delito de apropiación ilícita, señalaron que el íntegro del dinero fue a la cuenta del socio cooperativista, es decir, a Palante, quienes señalan que no recibieron esa cantidad de dinero. ¿Qué señalan ustedes? ¿Entró 14 o entró 10? Lo que señalamos es de que entraron 10 millones de dólares y se registraron en el aumento de capital.
Ese es lo fáctico, lo cierto y lo probado. Lo que dicen acá es que entró a la cuenta de Palante. Por eso le pregunto, a la cuenta de Palante ustedes tienen certificado que entraron 10 millones, no 14. No tengo esa información, pero insisto, lo que sí tengo aquí en las actas de aumento de capital son los 10 millones. Como vemos, hay mucho dinero en juego, sumando y restando más de 35 millones de dólares en total, que supuestamente le pertenecerían a Martín Montoya. Y las suspicacias no escasean. ¿Cómo un joven de poco más de 30 años pudo edificar semejante patrimonio? Se decía de que él hacía negocios con los comuneros y con la gente vinculada al tráfico de terrenos, Sí. y que por eso es que él así creció desmesuradamente y por eso llegó a tener el patrimonio que tuvo. ¿Qué tendría que decir al respecto? Yo lo que tendría que decir es completamente falso esas afirmaciones. Se lo estoy demostrando en esta entrevista. Todas las compras que hace Martín las compra a empresas. Nunca compró al comunero directamente. Entonces, ¿de dónde sacan que Martín compraba las cosas en forma irregular? Eso es completamente falso. Yo se lo puedo enrostrar a cualquiera. Era un hombre versátil y que empleaba sus conocimientos para generar dinero. Esta bronca millonaria ha tenido un último capítulo esta semana, cuando en segunda instancia el Poder Judicial le ha dado la razón en parte al Grupo Palante, que presentó una tutela de derechos sosteniendo que la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada no es la competente para investigar este caso. Ahora corresponde que esta Fiscalía sustente por qué debe continuar con las investigaciones. Lo cierto es que hay mucho dinero en juego y un caso como el de Saá Goray que aparece y desaparece tras bambalinas.